Buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Como dijo Lucio, esta es la cuarta charla del ciclo de charlas Encuentros Fugaces y el tema de hoy es sostenibilidad en el espacio, ¿cuáles son los desafíos actuales? Entonces, estuve pensando cómo poder empezar con la charla y bueno, creo que este es un buen punto. Si conocen la Organización de Naciones Unidas, es una organización que reúne a 193 países en la actualidad, que es casi el 100% de los países del mundo. Esta organización surge en 1945 y en su momento eran solo 51 países. Y en ese momento, como comentó Lucio en su charla, que fue la primera, quienes eran los que empezaron a meterse, a incursionar en la exploración espacial, eran únicamente los estados, ¿no? Entonces ahora podemos ver que a través de la Organización de Naciones Unidas, los estados se ven representados, casi el 100% de los estados del mundo están representados ahí, y reconocen que la exploración espacial es un recurso clave para alcanzar el crecimiento socioeconómico de todo el mundo, ¿sí? Y eso no solo lo dicen ellos, que serían los estados representados a través de la Organización de Naciones Unidas, sino que también otros actores dentro del sector aeroespacial, entre los que podemos mencionar la academia o, muy importante, el sector comercial, ¿no? Que está teniendo un peso muy grande, también como vimos en charlas anteriores. Entonces, debido a ello, establecen una serie de prioridades de cuáles serían las medidas que tendría que tomar los distintos países para lograr este desarrollo socioeconómico y se van teniendo en cuenta, digamos, aplicaciones espaciales, pero también el desarrollo espacial. En ese sentido, Naciones Unidas estableció una serie de objetivos a alcanzar en el año 2030, que son una serie de parámetros. Establezco, bueno, yo quiero alcanzar estos valores de desarrollo para el año 2030, entonces voy a hacer esta serie de cosas que me van a llevar a alcanzar ese objetivo. Como Naciones Unidas dijo, el sector aeroespacial es clave para lograr ese desarrollo socioeconómico, entonces, para cada uno de esos objetivos que se establecieron a nivel general, cada uno de esos objetivos tiene una asociación o una relación con alguna actividad del espacio. Es decir, la actividad espacial puede dar solución a varios de esos problemas, digamos, de distintas maneras, y eso está puesto en la página de Naciones Unidas, lo pueden revisar y ver qué es lo que ellos proponen. Pero eso no es únicamente sostenibilidad. Si vamos atrás en el tiempo, a 1987, la primera definición de sostenibilidad que surgió es la de Brundtland, que dice: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. ¿Qué significa esto? Si pensamos en uno de los recursos más utilizados en la actualidad, el más fácil es el petróleo. Si pensamos en el petróleo, es un recurso limitado y estamos usándolo actualmente para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué pasa? Si yo quiero que las generaciones futuras tengan la misma cantidad de petróleo, yo debería dejar de usarlo. Porque cada vez que uso ese recurso, estoy dejando menos recursos para las generaciones futuras. Por lo tanto, estoy comprometiendo la habilidad de las generaciones futuras de hacer uso de ese recurso. Eso quiere decir que es bastante complicado implementar esta definición de sostenibilidad. Es, de alguna manera, o bien limitamos nuestras necesidades, o bien limitamos qué es habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Entonces este concepto fue mutando bastante, siempre girando en torno a tres esferas, ¿no? Que deberían darse respuesta en conjunto. A nivel ecosistema, digamos, el cuidado del ambiente, nivel social y después un nivel económico. Y así llegamos a la definición de sostenibilidad en el espacio, que fue propuesta por UNCOPUS, que es el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior de Naciones Unidas, que dice que sostenibilidad es la capacidad de mantener la realización de actividades espaciales indefinidamente en el futuro, de manera que se cumplan los objetivos de acceso equitativo a los beneficios de exploración y utilización del espacio exterior con fines pacíficos, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y preservar al mismo tiempo el entorno del espacio exterior para las generaciones futuras. Es una definición súper larga, sí, la vemos,
con muchas cosas en el medio. Pero en la charla de hoy yo quiero hacer foco solamente en estos 4 puntos. Acceso equitativo, beneficio de la exploración y utilización, satisfacer las necesidades y preservar el entorno. Yo sé que voy a dejar cosas afuera del tintero, pero bueno, si no, la charla sería eterna, entonces por eso voy a enfocarme en estos puntos. Y el primer punto es acceso equitativo. Para comenzar, les quiero presentar como acceso equitativo a las telecomunicaciones y antes, para romper un poco el hielo. Y ese es Montiel, somos todos Montiel. Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Argentina, campeón del mundo. Vale, esa fue la transmisión del Mundial, el último gol que hizo campeón del mundo Argentina. Y quizá en alguna parte del planeta algún argentino se hubiera quedado sin ver el partido porque si no hubiera existido un satélite que le brindaba esa comunicación satelital. No es la única forma de recibir señal, pero hay algunos lugares remotos que sí lo es. Entonces es una necesidad, es un recurso importante. Y bueno, y eso para descontracturar un poco, porque ahora viene una parte de un par de definiciones que creo que son importantes de ver. Esto. Vale, entonces, la definición de Wikipedia de qué es telecomunicaciones es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan cualquier tipo de información que se desea comunicar a cierta distancia, ¿sí? Existen múltiples formas de realizar estas comunicaciones y básicamente son ondas que no podemos ver, pero son ondas igual que son ondas, las ondas del mar o, por ejemplo, esto si pensamos que es una soga que estamos moviendo, también son ondas, ¿no? Y tenemos ondas con distintas características. Tenemos ondas con una longitud de onda, o sea, una separación entre máximos y mínimos que es más grande. Esas se llaman ondas con larga longitud de onda, digamos. Y después tenemos otras que tienen una longitud de onda bastante corta, es decir, los máximos y los mínimos están más pegados. Y entonces, en todo el rango de ondas electromagnéticas podemos ver que tienen todas distintas características. Este es un recurso súper importante, el nivel de ondas electromagnéticas, porque nosotros las utilizamos en múltiples actividades. Las utilizamos para comunicarnos por teléfono, las utilizamos para la transmisión de señales como un partido de fútbol o la radio. La utilizamos en múltiples instancias, radioaficionados, etc. Y si todos estuviéramos hablando en la misma frecuencia, transmitiendo en el mismo lugar, sería como si hubieran muchas personas en una habitación que están todas hablando al mismo tiempo y es imposible entender qué mensaje se quiere transmitir. Entonces, es un recurso muy preciado porque lo necesitamos, pero también hay que manejarlo bien, porque si no se maneja bien, es un desastre. Entonces, hay un organismo dentro de Naciones Unidas, que es la ITU, que es el encargado de gestionar las frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias en cuanto a en qué frecuencia va a transmitir cada país. Pero después hay un segundo problema en cuanto al acceso al espacio. Los satélites de comunicaciones, típicamente, en lo que era el desarrollo espacial, digamos, tradicional, antes del New Space, la mayoría de los satélites de comunicaciones se ubican en la misma línea que el Ecuador, a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y son satélites que van a girar a la misma velocidad de rotación que la Tierra. Entonces yo siempre voy a ver el satélite en el mismo lugar. Eso permite que, por ejemplo, si yo quería transmitir el partido de fútbol a un lugar que estaba al otro lado de la montaña, o bien necesitaba poner una antena muy alta para que pudiera transmitirse esa información, pero si cuento con un satélite que me permite enviar la información al satélite y que luego baje y la reciba la antena de televisión de la persona que está al otro lado de la montaña, ya puede ver el partido, por ejemplo. Entonces, es un recurso muy importante que, al estar asociado a esa órbita que está a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra, también va asociada
a un recurso que es físico, ¿no? Es ese espacio en esa órbita que mi satélite tiene que ocupar para transmitir esa información. Si pensamos en Sudamérica, por ejemplo, un satélite que puede brindar la información a Argentina, quizás también ocupe la misma posición que le podría estar sirviendo a Chile o a Paraguay o a Bolivia, ¿no? Porque todos están en la misma ventana. Pero a mí, siendo argentina, no me sirve tener un satélite que esté apuntando a China, por ejemplo, porque no voy a tener alcance sobre mi territorio. Entonces, por eso es tan fundamental el trabajo que hace la ITU, porque asigna los espacios físicos y en frecuencia. Y el ENEACOM es el organismo en Argentina que se encarga de esa tarea, digamos. Recibe instrucciones de la ITU y las implementa. Así es como se vería la división de frecuencias. Son muchas frecuencias, no se va a llegar a entender, pero básicamente esta carta lo que está diciendo es, bueno, este rango de frecuencias lo asigno a esta tarea, este otro a esta otra tarea, y así. Y solamente eso es una porción de todo el rango de ondas electromagnéticas que tenemos, ¿no? Entonces es muy fundamental esa tarea. Y acá, con toda esta imagen tan colorida, podemos ver que realmente es un recurso limitado y de ahí la importancia de saberlo gestionar bien. Si ahora vemos la imagen que está a la derecha, que la puse así torcida, pero no hay problema, porque depende de cómo veas, la Tierra está de cabeza o no. Entonces es un satélite geoestacionario que está a 35.000 kilómetros de distancia, y lo que quiero mostrar acá es que justamente ese satélite está ocupando un lugar físico. Entonces, si yo quiero poner otro satélite, va a ocupar otro lugar físico. Y aunque el espacio es muy grande, esa cantidad de espacios es limitada también. Entonces vemos que tenemos dos tipos de limitaciones. Limitaciones en cuanto a recursos y limitaciones en cuanto a conocimientos. Esto ya lo voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo llegamos al espacio si tenemos estas limitaciones? Como explicó Lucio al principio, en su primer charla, digamos, dentro del ciclo, al principio solamente estaba Estados Unidos y Rusia compitiendo para quién llegaba más rápido al espacio, quién ponía su primer satélite, quién ponía la primera persona. Y durante todo ese tiempo, desde que se considera que inició la era espacial hasta hace muy poco, eran los únicos que tenían acceso al espacio. Desarrollaron un montón de conocimiento a lo largo del tiempo que les permitió llegar al punto de que hoy son los que más saben, o se van sumando otros estados, pero en general son los que tienen muchos recursos, mucho desarrollo de conocimiento. Pero todo eso también fue en base a muchas pruebas y errores, ¿no? Que van a determinar la situación actual del espacio, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, para un estado que quiere entrar al mercado, que quiere tener también desarrollo socioeconómico, como decía Naciones Unidas en su definición de sostenibilidad, y quiere acceder al espacio porque es una forma de lograr ese desarrollo socioeconómico, ¿cómo hace si no tiene el recurso o si no es capaz de acceder al espacio? Entonces ahí juega un rol muy clave Naciones Unidas, que dijimos que era representación de casi todos los países del mundo. Y lo que va a hacer es tratar de generar estas colaboraciones entre las principales agencias espaciales e industrias para que brinden oportunidades a distintos países que tienen menos recursos, distintas empresas y tal, para que puedan acceder al espacio, para que puedan desarrollar programas espaciales, ¿sí? Entonces, es un rol muy importante el que vemos ahí. Y también pensando que de igual manera no se puede acceder al espacio solo, siempre se necesita de trabajar colaborativamente. Ahora paso al punto de beneficios de la exploración y de la utilización. Acá me voy a centrar solamente en monitoreo. Puse dos imágenes, una es del SAOCOM, una imagen satelital, se ve un curso de agua, y a mano derecha tenemos una imagen de la contaminación marina portuaria. Esta imagen es de Space for Water, que es un programa dentro de Naciones Unidas, ¿no? Entonces eso lo pueden ver en su página. Pero básicamente, ¿para qué hacemos monitoreo? Para obtener información útil de esos lugares. Entonces,
acá pone INVAP en su página sobre el SAOCOM. Prevenir, monitorear, mitigar, evaluar catástrofes naturales, etc. Toda esa información yo la puedo obtener desde el espacio. Hay información que yo también podría obtener desde la Tierra. Eso no hay que perder de vista, ¿no? Pero hay información que solamente la puedo obtener desde el espacio. Por ejemplo, los satélites como el SAOCOM tienen una tecnología que permite detectar o estudiar cuál es el grado de humedad en el suelo, por ejemplo. Y eso me va a permitir pasar del monitoreo a la acción. Si yo tengo un satélite que me da información que no sé usar o que no me sirve para nada, tampoco tiene sentido. Entonces es monitoreo para obtener datos que me sirven para hacer algo útil. Puse una imagen de un cultivo, pero básicamente si el SAOCOM me brinda información que me dice, mira, la tierra está seca, también tengo un satélite meteorológico que me está diciendo, viene un periodo de lluvias poco constante, etc. Yo puedo planear de qué manera voy a establecer el riego, por ejemplo, de ese cultivo, para garantizar crecimiento socioeconómico, para garantizar que voy a tener alimentos para ese territorio, que voy a poder vender ese recurso y tener ingresos de dinero. Entonces, todo va de la mano. A mano derecha puse una imagen de los incendios en Córdoba, ¿no? CONAE generó mapas también de esos incendios forestales y eso permite, por un lado, tener información de cuál es la biodiversidad que se está perdiendo con el incendio. Entonces eso sirve para hacer mapeo y conteo. Puede haber alguna especie en extinción, etc. Y también para ver en qué zonas, se podría actuar o es posible que haya algún herido, entonces ir y rescatar. Entonces es información muy valiosa. Ahora vamos a satisfacer las necesidades. Como ya hablé de algunas necesidades antes, ahora voy a plantear solamente el tema de navegación o posicionamiento. Uno podría decirme, yo no uso GPS, no estoy usando sistema de navegación. Sin embargo, casi todas las aplicaciones que tenemos en el celular utilizan de alguna manera sistemas de navegación y de posicionamiento, ¿sí? Entonces es algo como que sí o sí lo estás usando. En general, todos conocemos GPS. GPS es el sistema de navegación de Estados Unidos, ¿no? Pero existen varios otros. Existe Galileo, que es el europeo, Beidou, que es el chino, GLONASS, que es el ruso, tenemos Navig, que es el indio, y este se llama Quasi-Zenit, QZSS, que es el japonés. ¿Sí? Tengan en cuenta cuáles son los países que tienen sistemas de navegación, ¿no? Si pensamos en un sistema de navegación, con que un país me brinde la localización, yo ya tengo solucionado mi problema, sé dónde estoy en el planeta Tierra. De hecho, eso es lo que hacen la mayoría de los países del mundo, que no tienen sistema de navegación propio. Recurren a otro país para tener esa información. Pero, acá volviendo un poco al tema que planteamos en la primera charla, si pensamos en una cuestión estratégica o de soberanía, estos países que son los más fuertes dicen, no sé si confío tanto en mi amigo, en este otro país, entonces también quiero tener mi sistema de posicionamiento propio. Por si pasa algo, yo quiero tener el mío. Entonces, por eso vemos que son estos los países que tienen sistema de posicionamiento. Luego, otro detalle que quiero que vean es la cantidad de satélites. El Galileo y el Beidou son 30, GLONASS y GPS 24, y Navig y QZSS son 7. Eso tiene que ver con la órbita en la que se encuentran, ¿no? Los Navig y QZSS, o sea, el japonés y el indio, son sistemas que están en una órbita geoestacionaria, a 35.000 kilómetros de la Tierra, mientras que los otros están en órbitas más bajas. Si no me equivoco, el Galileo o el GPS están como a unos 19.000 kilómetros de la Tierra. ¿Por qué especifico esto? Porque si nosotros estamos parados en un bosque a nivel del suelo, solamente vamos a ver los árboles que están alrededor nuestro. Si yo me subo a un árbol, voy a ver los árboles que están alrededor mío y un poco más allá. Y si me subo a un avión, puedo ver los árboles que están en todo el bosque, ¿no? Siendo una persona.
Si yo bajo a tierra y quiero ver todos los árboles que hay en el bosque, quizás necesite poner cámaras alrededor del bosque, o quizás necesite tener otra persona que esté viendo cuáles son los árboles que hay en el bosque. Entonces necesito más gente porque estoy a ras del suelo, pero si subo yo sola, quizás puedo tener esa noción. Entonces, por eso la cantidad de satélites. Unos están más cerca, necesitan más satélites para cubrir toda la Tierra, otros están más lejos, con menos satélites ya pueden tener cobertura total. Otro tema que quería plantear, acá me quedó cortado, pero es, por ejemplo, telecomunicaciones versus astronomía. Como planteó Aitana en la segunda charla, muchas de las cosas que se hacen en el espacio también son para la observación del espacio. ¿Y por qué observamos el espacio? Porque es súper lindo, porque las estrellas nos gustan a todos, sí. Pero también porque es súper importante entender cuál es el origen de la vida, por qué la Tierra es como es ahora, cuál es el posible futuro de la Tierra. O sea, todas esas preguntas también son importantes y tener observadores en el espacio exterior, así como también en la Tierra, nos permiten ir descubriendo y ir dando respuesta a esas preguntas. Acá vemos la imagen que había mostrado Lucio en su primera charla, ¿no? Estoy tratando de ver el espacio y de repente veo unas líneas que no sé qué son y resulta que son los satélites Starlink, que son satélites de telecomunicaciones. Y yo dije en un principio, las telecomunicaciones son muy importantes, yo necesito esos satélites porque hoy en día necesito telecomunicarme por múltiples razones. Pero esa actividad está afectando a otra actividad, que es la de astronomía, que estoy diciendo también es muy importante. Entonces acá vemos cómo hay un trade-off, digamos, hay una competencia entre dos que parecía que eran necesidades, ¿no? Y ahora voy al tema preservar el entorno. Quizás esto es lo más claro en temas de sostenibilidad en cuanto a basura espacial, ¿no? Desde que inició la carrera espacial hasta más o menos el año 2015, la cantidad de objetos que se lanzaron al espacio se mantuvo más o menos constante. Y de repente, en el año 2015 aproximadamente, vemos un pico. Vemos un pico de lanzamientos a nivel global y vemos que Estados Unidos está casi con el 80% de todos los satélites que se lanzaron. ¿A qué se debe eso? Se debe al ingreso del sector comercial, digamos, al inicio de lo que es el New Space, que comenzó a incrementar, digamos, la tasa de lanzamientos. En la imagen de la derecha, lo que quiero mostrar es la cantidad de objetos que son traqueables, es decir, que se están observando y siguiendo en órbitas bajas, es decir, las órbitas que están más cerca de la Tierra. En color azul están los payloads, que serían todos los satélites que están cumpliendo una función, o sea, los que están activos. Después en verde hay poquitos, pero hay partes de lanzadores. Ahora tenemos el Falcon 9, que gran parte se puede reutilizar, pero antes era, lanzo un satélite y casi todas las etapas quedan girando alrededor de la Tierra, ¿no? Como basura. Y luego en rosado tenemos todo lo que son debris, es decir, toda la basura que está girando alrededor de la Tierra. Y como vemos es bastante mayor y es mucha. Y esto es solamente en cuanto a objetos que se pueden traquear, que hay un límite, creo que era hasta 10 centímetros, la tecnología actual de la Tierra puede detectar ese objeto girando en el espacio, pero más chico no. Y hay muchísimos más chicos, hay muchos más elementos más chicos que de tamaños traqueables, digamos. ¿Y cuál es el problema? Son pequeños, pero están girando a una velocidad muy fuerte y eso hace que tengan mucha energía acumulada y eso pone en peligro a no solo los objetos que estamos poniendo en el espacio para brindar soluciones en la Tierra o para darnos información en la Tierra, para conocer sobre el espacio, también a las personas que mandamos al espacio para justamente realizar actividades de ciencia para investigar, etc. Entonces, es un tema bastante complicado.
¿Cuáles son los dos métodos actuales que tenemos, digamos, para dar solución a la problemática de la basura espacial? Por un lado, tenemos The Orbiting, que es a los satélites que están más alejados de la Tierra, como los geoestacionarios. Lo que se hace es, como necesito demasiada energía para traerlo de nuevo a la Tierra, lo que hago es, dejo un poco de combustible extra cuando yo calculo que va a ser el fin de vida, y lo que voy a hacer es ponerlo en una órbita más alta que no me moleste, me libere el espacio que dijimos que era limitado y necesario para que otro satélite pueda poner otro satélite ahí, y al otro lo dejo en una órbita más alta que se llama cementerio de satélites, básicamente. Estamos generando basura alrededor de esa órbita más alejada donde tenemos satélites. Estamos tirando los satélites geoestacionarios ahí, básicamente. Y después el otro método que tenemos de deshacernos de la basura son los reingresos. Es decir, los satélites que están más cerca de la Tierra, también dejo un poco más de combustible y los hago caer, ¿sí? Para que reingresen en la atmósfera. Hay un punto en que la atmósfera, la cantidad de gases que hay en la atmósfera se hace más densa, y entonces también por la propia atracción de la gravedad va a hacer que existe una fuerza que me ayuda a empujar el satélite hacia abajo y que me ayuda a que el satélite caiga. Y de esa manera lo que van a hacer es decir, bueno, que se queme el satélite en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Eso no siempre es así. En la imagen que muestro acá a la izquierda es la estación Mir, que es la estación previa a la Estación Espacial Internacional. Cuando reingreso, vemos que se están prendiendo fuego a todas las partes y bueno, lo esperable es que se desintegre todo y listo, problema solucionado. Posiblemente. Pero tengamos en cuenta que estamos incinerando algo en la atmósfera, es decir, existe la potencialidad de generar un cambio en la composición de gases que componen a la atmósfera y eso puede afectarnos. Estamos viendo todo el tema del cambio climático, etcétera, y al final estamos generando más gases de efecto invernadero, más gases ahí en la atmósfera. Esa es una cuestión a considerar. Luego, ingresan estos objetos a la Tierra, pero no todos se desintegran. Algunos pueden caer enteros, como este objeto que vemos acá, y pueden tener tamaños considerables y afectar a generar algún daño o perjuicio a una persona, al territorio, etc. La mayoría de los satélites que se reingresan, o de los objetos que se reingresan y se los está tratando de controlar, se intenta que caigan al mar, a un punto que tiene un nombre que se llama Punto Nemo, y quedaría la basura en el mar. Estamos tirando basura también al mar, digamos, espacial, para que quede ahí. Pero hay veces que tampoco funciona, hay veces que cae en la Tierra. Esto creo que es en Australia. Entonces, en base a todo lo que les comenté, yo puse la pregunta al principio: ¿cuáles son los desafíos actuales? Y yo planteo algunos, ¿no? Establecer, entre otras cosas, un equilibrio, ¿no?, óptimo entre lo que es la observación de la Tierra y el cuidado de todo el ecosistema. Pensando ecosistema no solo en la Tierra, sino dijimos, estamos extendiendo los límites de la Tierra, porque ahora tenemos objetos que están en el espacio exterior. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar todo ese espacio? Para que realmente sostenibilidad, la definición que pusimos de sostenibilidad, la podamos cumplir y podamos satisfacer nuestras necesidades hoy, pero también permitamos que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Luego, en esto del acceso al espacio, ¿cuál es el acceso justo? ¿Cómo garantizar un justo acceso al espacio? Y ahí entra la cuestión de múltiples actores y me puse el ejemplo de red eléctrica, ¿no? Una cuestión que yo me planteo y que también les planteo es, por ejemplo, el tema de lanzadores. En el tema de acceso al espacio está bien, las Naciones Unidas y los estados más poderosos ayudan a los estados con menos recursos o menos conocimiento a que desarrollen esos conocimientos para lanzar un objeto al espacio. Pero al final el lanzador sigue siendo propiedad de los estados más poderosos, ¿no?
Y en cierto sentido está bien, porque como la red eléctrica no tiene sentido que tenga muchos cables que llegan a mi casa para darme luz, porque solamente necesito luz y no tiene sentido que tenga muchos cables si con uno me basta. Entonces, quizás en esos espacios está bien que exista un monopolio o solo un actor que es dueño del recurso y que me permite satisfacer esa necesidad o acceder a ese servicio. Pero bueno, no sé si necesariamente tienen que ser siempre los mismos estados los que sean los dueños de esos lanzadores y los que sean los que proveen ese acceso al espacio. Porque yo durante toda mi charla me centré solamente en cuestiones más cerca de la Tierra, pero como vimos, el futuro de la exploración espacial también es ir a la Luna. Hay recursos en la Luna que pueden ser interesantes, entonces, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Y luego ir a Marte, ¿y qué se va a hacer con esos recursos? ¿Va a ser el Estado que tiene el lanzador el que va a limitar ese acceso? Porque eso está también limitando cuál es la concepción de sostenibilidad o no. Y luego entender el impacto de los métodos para eliminar la basura espacial, por ejemplo. Eso creo que es uno de los aspectos en cuanto a sostenibilidad más visibles. Estamos generando un montón de basura. Creo que es bueno, ya los estados, las empresas están tratando de pensar de qué manera diseño para que el ciclo de vida de mi satélite no termine en algo no planificado, como pasó en gran parte de la carrera espacial, donde se lanzaron un montón de objetos al espacio, se cometieron varios errores, se generó un montón de basura, porque la mayoría de la basura espacial, hay que decirlo, es de ese momento, y hoy en día tenemos que lidiar con ese problema, cuando si lo hubiéramos pensado un poquito más, poniendo más cabeza, digamos, quizás hubiéramos encontrado una solución y evitado llegar al punto actual. El punto actual todavía no es crítico, hay bastante que se pueda hacer, pero bueno, la cuestión es hacerlo. Y eso es mi charla y bueno, muchas gracias.